Puedes sentarte, iglesia. ¿Recuerdan que íbamos en la segunda parte? ¿Sí lo recuerdan? ¿O se lo recuerdo? Donde Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y si te perdiste la primera, te recomiendo que te la veas para que te conectes. Y vamos a retomar con Juan 7, del 37 al 39, que fue donde quedamos en el último versículo que quedamos en la primera parte. Juan 7, del 37 al 39. ¿Qué quiere decir eso? Esa pregunta que el Señor nos hace a nuestro corazón y que tal vez nosotros hoy no sabemos, hoy no sabríamos tal vez responder quién creemos que es Jesús. Porque sabemos que nuestro hermano Jesús es el que el Señor habla en su palabra, que Él es el verbo, que Él es nuestro hermano mayor, que es el primogénito. Pero la descripción total de la palabra completa de su nombre, Jesucristo, de Cristo como tal vez no sepamos responder ni el significado, o podemos decir Jesús, Cristo es el Señor, y no sabemos el significado ni qué responder, o si respondemos sin entendimiento. Pero la palabra la tenemos que entender, aprender y saber que lo que se habla y lo que se escucha, si no la entendemos, no va a donde debe ir. ¿A dónde debe ir? Al corazón. Pero si nosotros no la retenemos y la guardamos en nuestro corazón, sino que simplemente lo dejamos como un texto que todos los días va pasando por nuestra mente y no penetra en lo profundo de nuestro corazón, no vamos a entender esas preguntas que podemos contestar mecánicamente cuando de pronto en el colegio, en la universidad nos aprendíamos la lección para contestar algo para ganar el examen. Pero resulta que si aquí no la metemos al corazón, no ganamos el examen por mucha memoria que tengamos. ¿Quedó comprendida esa frase? La podemos aprender de memoria, nos podemos aprender los versículos, nos pueden preguntar hermanos de otra congregación y contestamos y wow, ¿y cuándo es el concurso? ¿Y quién quiere ser millonario? Y yo contesto, pero ahí con eso no ganamos lo que Dios quiere que ganemos, que es el regalo más grande, que es ¿qué? La salvación. Juan 7, 37 al 39, y vamos con conciencia, disponiendo nuestro corazón. Si trajeron las gafas que le regalamos hace 15 días, si no, ahí debajo del puesto puede tomar, ahí hay unas. Los que no vinieron ya saben que aquí se consiguen, o la trajeron puesta, porque no es solo en esta parte 2, sino todo el tiempo. Y dice así, 37: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si leemos el 38 en la versión Reina Valera, que me gusta mucho también como lo explica, dice que de su interior, del corazón, correrán ríos o brotarán ríos de agua viva. Es agua que brota de ese manantial, porque es la roca. ¿Se acuerdan lo que veíamos de Moisés, donde él estuvo en el desierto y que golpeando, hablándole a la roca, ¿qué sucedía? Brotaba agua y se formaba un manantial en medio del desierto. La vida tuya y mía es un desierto cuando empezamos, cuando salimos de esa vida donde el Señor nos ha sacado, y en ese transcurrir, en ese trayecto del desierto es donde necesitamos agua que de verdad sacie la sed que se debe saciar en medio del desierto. Entonces el Señor habla en este versículo, en esta palabra, que el que cree en mí, necesitamos creer, de el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, brotarán de lo interior, del fondo del corazón, de lo más profundo del ser, ríos de agua viva. Y vamos a ir entendiendo, porque uno dice: ¿y cómo van a salir los ríos de agua de mí?
Y la idea es que tú puedas entender, iglesia, que todo viene de lo espiritual y que así como el templo que fue físico cuando fue construido por las ordenanzas y el deseo del corazón de Dios, que se formara ese templo físico para adorar a Dios, ese templo es el reflejo del templo que tú y yo debemos estar construyendo hoy día, que es espiritual. Y así en lo espiritual hablamos del ríos de agua viva, y en el versículo que sigue nos explica qué quiere decir esas aguas cuando el Señor se refiere a las aguas en su palabra. Dice 39, con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces sucede que la roca que es Cristo, por eso cuando vemos en la palabra que todo el mundo, los judíos, toda la gente que estaba esperando el Mesías, decían el Mesías, porque el significado de Mesías es el Salvador, el Redentor, el que te extiende la mano, el que te saca de la angustia, el que te saca de las enfermedades, el que te da y te promete vida y que nos saca de la muerte. Ese es el Mesías, el que te saca del hoyo, el que nos saca del lodo. Ese es el significado del Mesías, el Salvador. Pero si nosotros no somos conscientes de que necesitamos ser salvos, y si yo te preguntara hoy, iglesia, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué es lo más grande que Dios te ha dado a ti en la vida? Y tú empiezas a preguntar, porque he hecho ese ejercicio muchas veces, y yo quiero que tú ahí pienses qué es lo más grande que tú tienes que valorar, y lo que tú sientes en tu corazón que es el regalo más grande que Él te ha dado en la vida. Y resulta que si tú pensaste que el regalo más grande es la salvación, ya empezaste y te acomodaste en el camino para arrancar, porque otra cosa fuera de la salvación son añadiduras, y lo sabemos, ¿cierto? Pero qué triste que nosotros sepamos que es el regalo más grande, es la salvación, pero nuestro corazón y nuestra mente siguen creyendo o sintiendo que son otras cosas los regalos, o que las añadiduras es lo más importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la roca que es Cristo y el agua que brota de la roca, es Cristo en mí, que lo acepto en mi corazón, que soy bautizada en el cuerpo de Cristo, y que a raíz de el arrepentimiento y el renunciar a esa vieja vida, yo creo en Jesús, y dice que a través de esa fe viene el Espíritu Santo. Entonces es ese conjunto perfecto y santo de la palabra, del verbo que es Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia no se lee simplemente por leerse, tiene que haber una conexión perfecta, la pareja perfecta, el trío perfecto, que es el Padre, que es el Padre del verbo, que es la palabra que Él envía a la tierra, que es Jesús. ¿Estamos conectados? ¿Lo estamos entendiendo? Y esa palabra no fuera perfecta si no estuviera la perfección en los tres, que es la unidad del Padre que nos regala al Hijo, que es el verbo y la palabra, pero la regaló junto con el poder de su Santo Espíritu. Por eso nosotros no podemos, iglesia, por nosotros mismos pensar que si se leyó la palabra, pero si no hay arrepentimiento, es como si no trajéramos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos leer la palabra, y quiero que nos detengamos ahí un poquito. Nosotros reconocemos que la palabra es el verbo que es Jesús, pero si a esa palabra no le damos el ingrediente del arrepentimiento en nuestras vidas, no viene el poder del Espíritu Santo para ayudarlo a transformar, porque es a través del arrepentimiento que yo abro mi corazón para que cuando brote esa agua dentro de mi ser, sea el poder del Espíritu Santo que me hace y me obliga a obedecer. Solo cuando yo soy consciente de que le estoy fallando al Rey, y que a través de esa palabra el Padre me muestra cuáles son sus deseos más profundos de que su Hijo le obedezca,
Y tú lees la palabra y dices, wow, es que solo con esta primera, Él me está diciendo que aquel que cree en mí, como dice la escritura, porque así lo dice, brotarán esos ríos de agua viva. Entonces, ¿de dónde viene el río de agua viva? ¿De dónde viene? De adentro, porque yo lo permití entrar en mi vida, porque yo permití que Cristo entrara. ¿Y cuál es el Cristo? El Redentor, el Salvador, el que me sacó de la vida pasada. Y al estar dentro, ese río de agua viva es la palabra que yo estoy metiendo a mi corazón, porque te dije que en el 39 habla que brotan de adentro del corazón, de las profundidades de mi interior, brotan ríos de agua viva. Por eso, iglesia, no es necesario que nos tengan que tocar en la iglesia, porque el que toca es el que yo permití que entrara en mí, y el que está actuando y el que me hace sentir ese fuego y esa presencia a medida que esa agua me va purificando mi interior. ¿Ok? Hasta ahí quedó comprendido de que estamos hablando de que una vida sin el fruto del Espíritu y el poder del Espíritu actuando en mí no va a producir cambios. Y tú puedes seguir siendo la misma persona y te sientas cada día, cada semana. Vienes y te sientas, lees la palabra todos los días, muy juicioso, pero si no hay arrepentimiento, si esa palabra no te llega con vergüenza al corazón, el poder del Espíritu Santo no va a actuar en ti y no vas a sentir el poder y no van a fluir ríos de agua viva. Es el poder, en el poder de Dios es el que debe andar todo un hijo cristiano, hijo del Señor. Y nos vamos a Juan 4:10, y mira qué precioso este mensaje, pero yo te lo voy a decir con una pregunta. Vamos ahí con esta pregunta, vamos a la imagen de si supieras. Primero una frasecita quiero compartirles aquí. Si supieras lo que Dios puede dar. Mira qué teso esto. No sé si algún día habías oído esta frase. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Eso lo dice la palabra en Juan 4:10. Si nosotros supiéramos lo que Dios puede dar, no nos quedaríamos pegados con lo que yo mismo me doy cada día. Si nosotros supiéramos, pero no lo sabemos. Y hay otra frase que dice, y si supieras y si conocieras al que te está pidiendo agua. Vamos a leerlo en Juan 4:10. Ahí está. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Y te lo quiero compartir ya está en Viviente. Dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y yo le preguntaba al Señor, y Señor, pero ¿para qué nos pides agua si tú ya tienes? Tú ya tienes el agua viva, la que da vida. ¿Para qué quieres que yo te dé agua? Porque pues si tú tienes la mejor, ¿para qué quieres mi agua? Y el Señor me hablaba algo tan tierno, porque tiene una forma tan particular y tan especial y tan tierna de hablar. Y aunque me lo explicaba con ternura, me daba vergüenza, porque es una forma del Señor decir, mira, es que necesito que me des de la tuya, para que tú mismo, dándome de la tuya, tú mismo me cuentes de qué te ha servido beber de tu propia agua. Y después yo te doy de la mía, porque la que nosotros bebemos es agua que se acaba, se agota y nos sacia. ¿Y a qué se refiere el Señor con esa agua? Cuando el Señor habla, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y yo quiero que reflexionemos en este punto.
como nosotros no sabemos ni conocemos a Dios, porque dentro de nuestro corazón tal vez haya un anhelo y un deseo profundo de seguirme conociendo a mí mismo y seguir hablando conmigo mismo y seguir sirviéndome mi vasito de agua yo mismo. Y no esperamos porque no decidimos conocer a nuestro Dios. Quiero que vamos a Isaías 40, 12. Y empecemos a conocer un poquito a Dios, porque en la Biblia está la inmensidad del sentido de conocer a Dios. Y solo leyendo esto, y te invito a que te leas todo el capítulo, es más, te emocionas leyendo todo el libro de Isaías, porque están las profundidades de los secretos y de los pensamientos de Dios. Ahí nos describe Dios con amor y ternura. Bueno, en cualquier libro, pero me apasiona este libro también. Y dice, vamos a conocer un poquito a Dios, porque dice, si lo conocieras. Y mira lo que dice aquí, en el 10, en el 12, perdón. ¿Quién ha medido, en el 12, quién, una pregunta que nos hacen aquí en Isaías, el profeta Isaías, ¿quién ha medido las aguas con la palma de la mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Ni siquiera te digo, te lo imaginas, porque no podríamos de imaginarlo. En la mano del Todopoderoso. Y solo con esta pregunta yo quiero que reflexionemos si nosotros conocemos a Dios. Y solamente con pensar que no lo conocemos, iglesia, nos quedarían pocos minutos en esta tierra para conocer toda la grandeza y todo lo precioso que podríamos conocer de Él. ¿No te apasiona saber que son tantas cosas de nuestro Rey que podríamos conocer antes de irnos a su presencia? ¿No te parece que perdemos tanto tiempo en la tierra cuando hay tanto para conocer, para enamorarnos del Todopoderoso? Y solo con esta pregunta nos está hablando el Señor, que ¿quién ha podido contenerlo? La tierra, los montes, el cielo, en solo la palma, en solo sus dedos. Y ahí nos vamos a ir descubriendo unos secretos que no sabemos, tal vez porque pasamos la Biblia rapidísimo y no nos damos cuenta de qué manera podemos estar ofendiendo al Señor. Vamos a mirar a Juan 14, 17 y todos estos pedacitos que estamos viendo es para ir a lo que el Señor quiere llevarnos, para descubrir y poder confesar con nuestro corazón quién creemos que es el Cristo. Vamos a Juan, teniendo en cuenta de que solo con lo que acabamos de ver en Isaías, ese poquito, ni lo imaginemos la grandeza de su poder. Pero a veces queremos con esta mente chiquita pretender que conocemos a Dios y le ayudamos a Dios. Vamos a Juan 14, queremos ayudarle porque nunca podríamos hacerlo. Juan 14, 17, 19. Dice que dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes en mí y yo en ustedes. El Señor dice que no nos va a dejar huérfanos, y nos vamos a devolver al 17. Quería empezar por este lado porque llegará un momento donde nosotros ya nos vamos a dar cuenta de que este mundo, lo que hay en este mundo, ya no podrá tener la oportunidad de disfrutar la presencia del Señor. Y para eso yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres terrícola de esta tierra? ¿Cuántos terrícolas hay aquí? ¿Hay algún terrícola aquí? Sí, terrícolas.
¿Ah? Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿cuántos peregrinos y extranjeros vinieron hoy? Muy bien. Bueno, entonces ahí nos vamos a ir a dar cuenta si estábamos un poquito perdidos, porque en la iglesia venimos también a ubicarnos para los que levantaron la mano. ¿Listo? Entonces dice desde el 17, y ahí retomamos, dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. Cuando hablo del mundo estoy hablando de los terrícolas, los que levantaron la mano, que creyeron que eran terrícolas, ya se van a ir ubicando, y dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. O sea que los que se creen o son del mundo pueden aceptar el Espíritu de verdad. No podemos. Si somos extranjeros y peregrinos, estamos ubicados y centrados que el Espíritu de verdad es el que me hace redarguir, caer en cuenta de los pecados que yo estoy cometiendo, y por eso me hace sentir que necesito un Redentor, que necesito un Mesías, que necesito al Salvador. Pero cuando en el mundo los terrícolas no entienden el sentido de lo que significa el Espíritu de verdad, ¿para qué vamos a necesitar un Salvador si estamos bien acomodados, si nos damos de nuestras propias aguas? Entonces retomamos ahí: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará. O sea que si yo soy peregrino y extranjero, ¿qué pasa en mi vida? Lo acepté en mi corazón, está dentro de mí, habita en mí, vive conmigo. Y mira el Señor como habla de dos mundos diferentes. ¿Sí lo ven en el 17? Él está hablando a dos equipos diferentes. Dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Necesitamos conocer el Espíritu de verdad a través de la palabra de verdad y practicar esa palabra todos los días, porque no solamente es: ay, qué lindo, sé de la palabra, pero no lo aceptemos en el corazón y lo practiquemos para honrar a nuestro Dios. Pero mire qué lindo, el Señor guarda esperanza en nosotros. Dice: pero ustedes sí lo conocen. ¿A quién le está hablando? A los extranjeros, a los peregrinos. Y sucede algo muy triste, iglesia. Nosotros decimos que no somos terrícolas, pero todos los días estamos disponiendo el corazón engañoso para comportarnos como los terrícolas, y decimos que no somos. Y decimos que somos de aquí, decimos que somos del cielo, que somos ciudadanos del cielo, pero nos comportamos como se comporta el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice: pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará. ¿Cómo dice? Y estará. Porque nosotros, si lo conocemos, lo aceptamos en el corazón y vive con nosotros. Dice que no los voy a dejar huérfanos y volverá a nosotros. No podemos sentirnos huérfanos porque ya tenemos un Padre, porque ya conocemos ese Espíritu que nos cobija, que nos ayuda. Y por eso en el 20 dice que en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Porque el Señor dice en su palabra que Él vendrá a ser morada en nosotros. ¿Y desde cuándo lo puede hacer? Desde ya. Si tú dispones tu corazón a aceptar que ese Mesías ya vino a ti. Que no nos pase como los incrédulos, que todavía están esperando que el Mesías venga. No creyeron cuando llegó y resucitó. Y nosotros mismos tenemos que creer y sentir que Él está resucitado en nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo poder que resucitó a Jesús es el que nos levantará. Vamos a Jeremías a darnos cuenta cómo el Padre nos dice que Jeremías 2:11 dice: ¿me regala la imagen, por favor? Dice:
son los pecados que ha cometido mi pueblo. Y el Señor nos habla que son dos los pecados que nosotros hemos cometido. Y dentro de estos dos pecados que el Señor menciona, están todos los pecados, porque estamos yéndonos a desobedecer y apartarnos del Señor. Dice en Jeremías 2:11. Y mira cómo hace esta introducción en el 11, lo dejamos ahí la imagen. Empezando en el 11 dice así: ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses? A pesar de que no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado al que es su propia gloria por lo que no sirve para nada. Ustedes han visto la fidelidad de las personas que no creen en Dios, cómo rinden culto, y a través de la historia, en la palabra, que rinden culto a otros dioses, que lo hemos visto a través de la historia. Y por nada del mundo rinden culto o se cambian para adorar a otro Dios. Son demasiado, totalmente fieles. Y mire esa pregunta que hace el Señor aquí: ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Lo tienen como su único Dios. Y mira la fidelidad. Y dice el Señor: a pesar de que no. A pesar de que no son dioses. En cambio nosotros, que sí tenemos al Dios verdadero, al perfecto, al santo, dice: pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. En cambio, cuando se conoce el Dios verdadero, el perfecto, el amado, el Dios nuestro, cuando muchos cristianos conocen del poder de Dios, que sí es Dios de verdad, ahí sí obra la infidelidad y ahí sí nos permitimos cambiar ese Dios poderoso. ¿Por qué? Por otros dioses que no son verdaderos y que no tienen la completa gloria del Señor. Qué delicia que así como hay tantos fieles para otros que no son, a los que le rinden culto, que no son dioses verdaderos, ni tienen poder para hacer nada, y por nada del mundo se cambian a rendirle culto a este Dios. Así fuéramos nosotros de fieles con este Dios que sí conocemos, que sí se nos ha presentado, que la gloria de Él sí ha estado en nosotros, que nos perdonó los pecados, que nos sacó de la antigua vida, pero nosotros no somos conscientes de que es el único Rey y el único Dios al que le debemos rendir toda adoración. Y sigue el 12. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. El número 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Ese es el número 1. ¿A quién? Han abandonado. Y cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿y en qué hemos abandonado a nuestro Dios, fuente de agua viva? Dice el Señor, el abandono es cuando nosotros mismos nos hacemos a un lado y no pensamos que Él es suficiente para nosotros, que Él es nuestra ayuda para cada paso que debamos hacer. Y por eso seguimos pensando, tenemos nuestros propios caprichos, nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos, porque abandonamos al que es la fuente de vida, al que nos da todo en todo tiempo, y nos hacemos nuestros propios dioses. Recuerden que nosotros mismos construimos nuestros propios altares y rendimos culto a nosotros mismos. Y el segundo, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Aquí hay dos. Cuando abandonamos a Dios, no quiere decir que porque vengamos a la iglesia no lo hemos abandonado. Podemos estar viniendo a la iglesia,
pero no sinceramente de corazón para obedecerlo y andar con Él en todo tiempo. Podemos estar en la iglesia asistiendo, pero lo abandonamos todos los días de nuestra vida porque no nos parece que la voluntad de Él sea la perfecta, la pura y la santa. Y dos, que han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Te tengo una imagen para que veamos ese mensaje con la cisterna, y haz de cuenta que una cisterna rota es una piscina y que tú te quieres meter a disfrutar dentro del agua, pero la tienes rota. Por mucha agua que le llenes y le dejes toda la noche llenando, tienes agujeros, tienes grietas y nunca se va a llenar, jamás. Y el Señor nos compara con las propias cisternas rotas, no con una cisterna perfecta que es el barro de Él mismo, que Él usa para hacer algo perfecto, una vasija pura, hecha solo por Él, donde Él mismo tape y cubra esas grietas con su propia mano, con su propio aceite, con ese bálsamo que necesitamos para que pueda contener el agua. Y en la vida real, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes venir, puedes escuchar la palabra todos los días, ir a la presencia del Señor y entra palabra, pero por otro rotico se sale la fuente de agua viva. Así como está aquí, tiene la tubería rota y te vas y no te acuerdas de la palabra, eres un olvidadizo, no te preocupas por pedirle sabiduría al Señor. Tienes tanta palabra tienes tanta palabra buena y pura, pero no la retienes, porque la forma de tú tener la piscina o la cisterna que no esté rota, ni averiada, ni con grietas, es que la sabiduría que Dios te da y el arrepentimiento y tenerlo en tu corazón y a Cristo en ti hablándote en todo tiempo, te haga contener esa palabra y ese pan de vida que el Señor quiere entregarnos. Aquí hay una imagen de esa mano humana que no podría hacer lo que el Padre y el Todopoderoso hace, que es retener agua. Nosotros podemos intentar tener un puñadito de agua y se nos desliza, se nos va entre los dedos, porque lo que el Padre, el Todopoderoso no hace por nosotros, nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos poder de Él para que Él nos ayude a recordar esa palabra y que Él sea el que nos haga esas vasijas sin grietas, y Él mismo con su barro, con su aceite, con el poder de su Santo Espíritu, nos haga vasijas dignas de guardar y contener los tesoros, que es la palabra que nos hace actuar en todo tiempo. Y vamos al Salmo 143. Una de las formas más preciosas que tal vez la iglesia se pregunta, y uno cómo ora, cómo le hace para orar, cómo no me fluye de adentro, no me fluye la palabra para hablar. ¿Cómo te va a fluir palabra? ¿Cómo nos va a fluir palabra para orar cuando estamos en la presencia de Dios? Si nosotros mismos damos al Señor de lo que Él nos da. Y si Él nos da de su palabra y la retenemos, ¿con qué le vamos a orar? Con la palabra. Entonces vamos a comparar esto, iglesia. Si nosotros somos una vasija que retenemos de los propios anhelos del corazón, cuando le oramos al Señor, ¿qué le vamos a orar? Anhelos del corazón. ¿Qué vamos a hacer? Pedir y pedir. No vamos a escuchar ni siquiera la voz de Él, porque la voz de Él nos habla del interior. Brotarán ríos de agua viva de adentro, para que de mi corazón salga por mi boca y le confiese, pero que tampoco seamos cotorros. Hable y hable y hable, deja que fluya, que el Espíritu Santo de lo que tú penetraste en tu corazón, hable y penetre. Y aquí hay un salmo precioso donde nos da un consejo de cómo actuar delante del Señor, en el 143, desde el 5. Esta es la clave para que nosotros podamos hablarle al Señor con palabras puras, santas, como lo haría Jesús mismo, como lo haría el Espíritu de Dios dentro de nosotros.
Y dice: traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos. Nos podríamos ir hasta abajo, pero quiero solo leerte hasta el 6, que dice: hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Como el agua a la tierra seca. Debemos sentirnos todo el tiempo esa tierra seca que necesita del agua. Pero si nos vamos al 5, aquí está el secreto para que tengamos esa vasija, ese templo, todo mi ser lleno de ese manantial donde brotan ríos de agua viva y su poder. Dice: traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en todas sus proezas y considero las obras de sus manos. Entonces vámonos a 1 Corintios a ver cuáles son esas obras de antaño. ¿Qué será esa poesía tan preciosa, inspirada por el Espíritu Santo? Y aquí hablaban los salmos y hablaba David de esas historias ¿de qué? De antaño. Haz de cuenta que tú viviste en esos tiempos de antes con Abraham, que te sumergiste en esas historias, en las palabras, en esos tiempos ¿de qué? De antaño. ¿A quién le gustaba o le decía al abuelito, a la mamá: cuéntame un cuento antes de acostarme? ¿Te pasaba? No, algunos no, ¿cierto? Tuvieron esa infancia, pero algunos sí cuentan historias. Cuando uno se deleita en las historias de antaño y se sumerge como si hubiera vivido cada historia, la vamos a meter al corazón, y eso es lo que me hace vivir a mí. Por eso te voy a leer 1 Corintios 10, donde esas historias de antaño deben prevalecer en el corazón para nosotros saber que Cristo, ese Cristo que esperaban en el tiempo de Jesús, el Mesías, y que muchos aún ni creen que ya llegó y resucitó, siguen esperando, pero el que tú y yo estamos esperando, la segunda ya, el rapto de la iglesia, las bodas del Cordero, porque necesitamos cada vez estar convencidos de eso, porque nos sumergimos en su palabra. Así se ora, teniendo en el corazón todas esas, trayendo a memoria esas historias de antaño y regocijándome y disfrutando en su presencia. 1 Corintios, vamos ahí, 1, y ahí vamos a recordar lo que leímos en el antiguo mensaje, en el Salmo 78, ¿lo recuerdan? En la pasada, donde hablaba de Egipto, Moisés, ¿recuerdan? Que leímos toda esa historia. Aquí está otra vez en el Nuevo Testamento y dice así: no quiero que desconozcan, hermanos, 1 Corintios 10 desde el 1, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Qué está diciendo con esa introducción? No quiero que ¿qué? Sí, el Señor nos habla y nos ruega y nos dice y vuelve y tiene paciencia y espera que nos dispongamos, y dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Para qué el Señor quiere que no desconozcan? Ya lo vamos a ver. Dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Moisés era la representación de Cristo, era el Salvador. Y es igual, se repite la historia, vuelve y se repite. Sacó al pueblo de Egipto. ¿A ti te sacó de Egipto? ¿Nos sacó? Del sufrimiento, de la esclavitud, de todo lo que veníamos. Y si no te ha sacado, estás a tiempo, iglesia, porque la idea de venir a Cristo y que Cristo venga a nuestras vidas es porque nos debe sacar de esa vida pasada. Entonces mira la historia como viene. Salimos de Egipto y pasamos y fuimos bautizados bajo la nube, que es el poder de su Santo Espíritu, y en el mar para unirse a Moisés. Pasamos por debajo de las aguas y era seca la tierra. No es que pasamos, abrió el mar y pasamos por el pantanito. Seca la tierra, un milagro.
extremo, y si tú lo crees, debes andar en obediencia, porque no es una fábula, es una realidad como todas las que hay en la palabra, que solo el Espíritu Santo te puede convencer a ti de que todo eso existió para que lo vivamos ahora en el Espíritu. 3. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Desde siempre, el Verbo, antes de la fundación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Verbo se hizo carne, hágase la luz. Todo se hizo con la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús, Cristo, en tu vida y en la mía. Por Él la palabra tiene poder, y por el Espíritu Santo. Por eso son 3 que deben estar y permanecer en nuestra vida. Debemos ser bautizados como Dios nos lo mostró desde el principio hasta hoy. Sin embargo, después de pasar todos esos milagros, porque no solamente pasa ahí, sino en nuestras vidas todos los días, sin embargo, la mayoría de ellos, ¿qué? No agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y en esta pequeña manada de esta iglesia, el Señor podría decir, la mayoría de esta pequeña manada no agradaron a Dios. ¿Te gustaría que tú estuvieras en ese grupo, iglesia? Sería triste, ¿verdad? Que el Señor dijera, o lo está diciendo hoy, el Espíritu Santo hablando, y dijera, en esta iglesia, mi pequeña manada, la mayoría, aún viendo milagros, aún viendo la palabra que se les hablaba o que se les desmenuzaba, y aún así no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Sí, fueron, vieron, cruzaron el mar, el Señor lo permitió con el milagro, los milagros de abrir el mar, vieron los enemigos como quedaron hundidos en el mar, en el fondo del mar. Llegaron al desierto, pero no alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Tú puedes venir a la iglesia, ver milagros, sentir la presencia de Dios un día, ver poderes, ver la palabra cómo se te revela, pero mueres en el desierto, y ya lo vamos a ver por qué. Puede que ya estés muerto, pero tienes la oportunidad de volver y resucitar y recordar las maravillas que el Señor ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Dice, todo esto, mire para lo que sucedió, dice en el 6. Todo esto, y este ojalá te lo grabes más que los otros en el corazón, dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Para qué? O sea que tendremos excusa. Para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron. ¿Qué tal? Estas son las historias de antaño en las que debemos memorizar. Y lo más triste, iglesia, es que tú vienes y dices, wow, qué palabra, qué linda la prédica, esta palabra está poderosa. Pero repita conmigo, no tomo decisiones. Hoy sales igual, porque no has renunciado a los deseos de tu corazón y a la propia bebida con la que bebes en tu propia mano. Debes tener esa palabra en el corazón, y esta palabra te debe hacer arrepentirte. Porque mira, llegan unos nuevecitos en la iglesia y llegan a dar consejos de cosas que tú ya deberías saber, porque la agarraron primero que tú, porque renunciaron a todo aquello y la entendieron, recibieron la palabra con la actitud de dejarse llevar del Señor. Y es duro y triste para el Señor ver que tú llevas tanto tiempo y llega un nuevecito a la iglesia y de una abrió su corazón y no le importó dejar atrás tantas cosas y apegos y cosas que debía dejar, y no las dejó porque le encantaba ver cómo se le deslizaban el agua entre los dedos. Como cuando en la vida hablan que somos tal vez conformistas, que tenemos para hoy, como el dicho popular,
¿Tiene para hoy? Para el arrocito y el huevo. ¿Han oído eso? Como conformistas. Y sí, es una bendición, es delicioso, es mi comida favorita, el arrocito con huevo. Pero estoy poniendo este ejemplo porque a veces el perezoso se conforma con que si tiene eso y tal vez le puedes poner unas papitas, un pedacito. No estamos hablando de comidas exóticas, estoy hablando de ejemplos donde puede la creatividad hacer que tu vida sea más agradable, porque el Señor es el que le pone el sentido a la vida, la sazón. No, sí, ahí hay. No, los prepara de todas las formas más deliciosas. Él nos pone el sabor, la sazón a la vida. Y ahí vamos a ver que nos sirvió de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y lo malo, ¿saben qué es? Vamos a ver. 7. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Un idólatra es aquel que se entrega al desenfreno, que sabe la verdad, pero lo dominan los deseos de la carne. Sigue apegado a tantas cosas. Y tal vez tú hoy tampoco lo entiendas y sigues pensando como llegaste pensando hoy, y no le das permiso a tu Dios, al único Dios, al verdadero, al poderoso, al que tiene la gloria y el poder para cambiar las cosas. No le das permiso y hoy te vas pensando igual. No te pusiste los lentes donde se ve lo invisible y sigues tal vez haciendo las mismas cosas. No renuncias a lo que a Él no le agrada. 8. La primera, ¿cuál es? No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Está hablando de inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual con los ojos, las manos, los pensamientos, con todo. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Y tú puedes decir, no, pues aquí no hay serpientes, suenan los de allá. Entonces puedo poner a prueba al Señor. No, en lo espiritual estamos hablando de cómo eso viene a nuestra vida a dañar con todas las entidades de las tinieblas. Y dice que no pongamos a prueba. ¿Y qué es poner a prueba? En que acumules la ira del Señor, porque te lo dice de una y otra manera, te lo repite, nos lo repite y lo seguimos haciendo. Entonces eso es poner a prueba a Dios, acumular ira para Él. Y la última, no murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y acá en la iglesia se murmura, en la iglesia de Dios. Cuando tú dices no estoy de acuerdo, que exagerado, porque dicen esto, porque este líder hizo, porque a mí no me nombraron de líder, porque pasó esto. Y criticas y murmuras porque no estás de acuerdo con las cosas que no son de hombres, sino que Dios pone en la iglesia a través de los dones, de la palabra. Y tú crees que son cosas de hombres, lo que Dios ha hablado a través de su palabra santa y pura en la iglesia. Entonces es pecado y tienes que cuidarte si has murmurado de cualquier cosa que Dios mismo ha puesto en la tierra, en la iglesia, en este lugar donde somos peregrinos y siervos del Señor. 11. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Vamos a terminar con Mateo 16 y no me lo pongas todavía, quiero que me pongas una imagen, porque en la iglesia nosotros nos hacemos la pregunta y cuando atendemos personas nos dicen,
Pastores, ¿y uno cómo ora? ¿Cómo tiene un encuentro con Dios? ¿Qué hace? Y en ese mismo Salmo 143, cuando el Señor nos habla, yo solo les leí un versículo, pero vamos a volver a leer un pedacito, 5 del 7 al 12. Solo le leí que traigo a memoria los tiempos de antaño. Vamos a leer el 6, el 6 lo oímos, 7. Y ya les explico la imagen. Dice: respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Y yo les voy a contar cómo he entendido la comunicación con el Señor y cómo se habla con el Señor. Y te voy a poner esa primera imagen y mira cómo vamos llevando este salmo a esa primera imagen de la construcción de un cuaderno gigante. Cuando estamos en la presencia del Señor, nace en el corazón del que quiere arrepentirse todos los días, del que no se siente perfecto, de hacer una libreta gigante. Y cuando el Señor dice que David tenía el corazón conforme al de Dios, era porque era un corazón puro, dispuesto a agradar al Rey, como lo hizo Jesús, como lo dijo el Mesías, como lo dijo Cristo, que vino ¿a qué? A hacer la voluntad del Padre. Entonces la tarea es que tú tengas, esta sí no es física, no es espiritual, es física, porque te recomiendo que te hagas una libreta gigante, y vamos a ver la otra imagen, donde nos quepa todo lo que en intimidad vamos a estar postrados, escribiendo todos aquellos pecados que en el día cometimos. Y escucha la voz de Dios cuando tú te acuestes en la noche. Escucha la voz de Jesús, del Mesías, del Redentor, del que vino de las aguas profundas que van penetrando en tu corazón como ríos de agua viva, de toda esa palabra que está dentro de ti. Y póstrate a escribir, pero a escribir todo aquello que te causa vergüenza, que te estorba. Estoy como haciéndote una metáfora, tampoco es que no compré el cuaderno hoy, no me voy a arrepentir. No, es que te estoy explicando que en la presencia de Dios tú escuchas la voz de Él y te trae a memoria lo que pasó en todo el día y te lleva a escribir en el corazón los pecados para que Él se los lleve, y cuando pase esas corrientes de agua se lleve todos esos pecados que no son agradables delante del Señor, y que todos los días puedas llenar ese cuaderno, pero no decir: Padre, aquí te tengo el cuaderno, mira todas las páginas que hice. Pero no es escribirlas simplemente, sino que las escribes para que las tengas en cuenta, porque es preferible escribirlas aquí, que el Señor las escriba en los libros para que nos tenga cuentas. Es mejor en este libro escribir y arrepentirnos, y mañana no ser el mismo, porque mira que dice: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Y es que cuando tú y yo hacemos esto en la noche, Él nos habla a nuestra conciencia en la mañana, y podemos caer en cuenta de errores que no caímos en cuenta, y reclamamos las misericordias para que Él nos perdone todos los días y sane nuestro corazón. Y ya voy para la última imagen, y dice: señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Y disponte a escuchar lo que Él tiene para decir, para que Él te señale el camino, porque el Mesías, el Cristo, ¿es qué? El camino. Es la verdad, porque son las palabras de esa fuente de agua viva dentro de mi cuerpo que fluyen dentro de mí, esa palabra que me hace creer en la verdad. 10, enséñame a hacer tu voluntad. Estamos en el Salmo otra vez. Ya voy para el último mensaje, todavía no, la última imagen. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Vamos en el 10.
Salmo 143:10. Mira, esta es la actitud que tenemos que tener todos los días en ese cuaderno. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, en el que confío, el que me marca la ruta, al que quiero obedecer, el que me hace recordar las historias de antaño. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos, porque cuando yo voy escribiendo, estoy contando las montañas que en el espíritu Él me está haciendo tumbar. Mire que sin obstáculos dice, para que podamos tener ese camino firme que Él nos enseña. ¿Se acuerda lo que vimos de allanar el camino? Esos montes que hay que tumbar y derribar, pero solo cuando los ríos de agua viva fluyen y el poder del Espíritu me hacen que Él me guíe por un terreno sin. Porque cuando un cristiano tiene tanto obstáculo, no está andando en la presencia de Dios, porque no se deja que la palabra le hable, no está en intimidad donde el Espíritu Santo le hace cambiar de idea. Está bien que tú te vayas hoy pensando igual y que vuelvas y hagas la rutina de siempre. No, todos los días debes concientizarte a que Dios estás adorando de verdad, si estás idolatrando, si estás abandonando a Dios, si estás siendo un idólatra como lo dice la palabra. ¿En qué pecado estás fallando? Si estás murmurando de Él, si estás aguantándole y provocándole, aguantando ira, tentando a Dios. Enséñame ya a hacer tu voluntad. 11. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Yo soy tu siervo. Y los enemigos no es tu vecino, tu esposo, tu mamá, tu hija. Tú eres tu propio enemigo y lo que tú permites que viva en esta casa, que es todo lo que a Dios no le agrada. Y dice, destruye estos enemigos que viven aún dentro de mí. Y ahí es donde al final nos termina un cuaderno que puede agradar al Señor. Esa libreta gigante donde tú todos los días vas a disponer para que, escribiendo todos los días en ese libro gigante, te quepan tantos pecados y cada vez puedas ser limpio. Porque si tú no llenas ni una página en el día, nunca podrás saber para qué Cristo está en tu vida y quién es Él. Y ahora sí terminamos con Mateo 16:15. Con esta terminamos, dice Mateo 16. Y la leemos desde el 15. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí está la pregunta que con todo el mensaje que el Señor nos regala vamos a entender. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Cómo le dijo? Tú eres el Cristo, le dijo a Jesús. Y el Cristo es el significado de tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador, tú eres mi Redentor, es el que yo necesito para seguir esta vida adelante. Porque lo que yo vivía no se llamaba vida. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y le dice Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Qué delicia que el Señor nos diga, dichoso tú, porque no te lo reveló ningún mortal. Se lo reveló porque a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le habló al oído a Pedro y le dijo que ese que tenía ahí al lado era Jesús, el Cristo, el Mesías, el que lo iba a salvar de toda angustia. Y esto es más profundo de lo que podamos leer aquí, iglesia, y solo el Espíritu, como a Pedro, te lo va a revelar a ti hoy. Si no, el mortal te está diciendo, sí, Cristo.
Pues era el Cristo, el Mesías. Solo si tú te dispones, no es un mortal el que va a seguir hablando a tu corazón. Si tú te dispones, es el Espíritu de Dios, el santo, el perfecto, el puro, el que te va a decir que necesitas a un Mesías y que lo tienes ahí, el Redentor. Y es tanta la bendición y la alegría que le da a Jesús que nos dejemos hablar al oído del Padre, que Él dice que sobre esa ¿qué? Roca, esa piedra, edificaré mi iglesia. Si tú permites que Cristo, la roca, esté dentro de ti, ahí está la iglesia creciendo dentro de ti. Y tú puedas decir, cuando Jesús te diga, ¿y tú quién dices que soy yo, mi amado hermano? Y tú le dices, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Padre, tú eres el Mesías. Y Él le dice, como lo confesaste, no solo porque lo confieses, es porque creas que tu vida sin el Cristo y sin el Mesías no sirve de nada, iglesia. Lo tienes que creer y confesar. Y en el 19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo así que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y también lo que desate? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí nos remontamos al Padre Nuestro. El Señor dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y le dio las llaves del cielo a Pedro, pero no es como el cuento que hemos creído, que es que vamos a tocar y nos abre Pedro porque a él le dieron las llaves del cielo. No significa eso. Si tú confiesas lo que Pedro confesó, a ti también, sobre esa roca que estás aceptando en tu vida, se edifica la iglesia, porque sobre un mortal no se puede. Es como edificar sobre la arena, es sobre Cristo, que es la roca. Y el Señor explicaba a la multitud y a sus discípulos, cuando oren, oren así. Y en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Quién es la tierra? Como en el cielo, que así como el cielo es puro, santo, agradable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo perfecto, así como en el cielo, se haga en la tierra. Y nosotros podemos decir mucho en el nombre de Jesús, y te voy a poner un ejemplo. Va Juanito, donde don Pedro, bueno, pongámosle otro nombre, don Rodrigo, a la tienda. Y le dice, don Rodrigo, que mi mamá le manda a decir que le mande, me hace el favor, una caja de cigarrillos, unos fósforos, una cerveza y media de guaro. Y el Señor le dice, ¿cómo? ¿Qué mandó a decir su mamá? Que le mande cigarrillos, que le mande los fósforos, que le mande cerveza. Y él le dice, venga un momentico, niño, ¿su mamá mandó a decir eso? Y le dice, sí, eso es mentira, yo conozco a su mamá y su mamá jamás compra eso. Su mamá jamás me pediría eso. Estamos hablando de licor, cigarrillos, su mamá no lo pediría. Vaya, mire a ver quién le mandó a pedir eso, jovencito. Así es, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, estamos atando en la tierra lo que se ata en el cielo, pero porque Jesús, Cristo que es la roca, nos enseñó a pedir así. Porque pedimos para que se haga la voluntad del hombre, la voluntad de Dios, del Padre, como lo hizo Jesús. Entonces por eso da las llaves, porque como yo ya reconozco que la roca es Cristo, que está en mí, todo lo que yo ate en la tierra será atado allá. Lo que yo le prohíba a esta tierra aquí es la réplica de lo que yo tendré en el cielo. Y todo lo que yo ordene y desate para mí del cielo, que son los frutos del Espíritu, lo bueno, lo perfecto, en el nombre de Él, como lo haría Él, es la réplica de lo que yo tendré, porque daré frutos aquí. Solo el Espíritu Santo te lo pudo haber explicado, ¿ok, iglesia?
que lo recibas de esa manera, porque si tú quieres tener las llaves del reino, si tú quieres como Pedro, que sobre esa roca, porque Pedro significa roca, ahí fue donde le cambió el nombre, donde el Señor habla que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces sobre ti y sobre mí, que somos simples mortales, Él no podrá edificar la iglesia, que es Cristo mismo, donde vamos creciendo a la estatura de Cristo. Entonces hoy, iglesia, el Señor te pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? Y si lo dices es porque lo crees y porque lo aceptas en tu corazón y porque le pedirás perdón a tu Señor, porque has permitido construir tus propias cisternas, nuestras cisternas rotas, donde el agua que podemos salir hoy de este lugar y se va chorreando en el camino, regando, y llegamos sin ninguna palabra a la casa, al colegio, al lugar donde vayamos a obedecer, porque nos vamos sin esa palabra en el corazón. Dejemos construir esas cisternas que solo Él, el dueño absoluto de todo, las haría perfectas para poder depositar palabra perfecta y de poder. Ponte de pie, iglesia. Regálame pianito, porfis. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque nos permite, Señor, recibir de tu corazón al nuestro. Gracias, Padre, porque es por tu poder, por tu amor, por tu sangre, que podemos reclamar ese regalo del perdón, de la redención y de esa vida eterna que solo tenemos cuando te obedecemos y cuando vamos en el camino, Señor. Habla ahí con tu Señor y pídele perdón si nace de tu corazón por ofrecer cisternas rotas que no retienen el agua viva y poderosa que Él nos da, sino que nos conformamos con esa agua que no quita sed. Padre, sabemos y reconocemos, como dice tu palabra, que quien beba de tu agua jamás volverá a tener sed, porque si seguimos bebiendo de nuestra propia agua, lo que hacemos es tener sed de las mismas ambiciones y anhelos del corazón, porque bebemos del agua de este mundo cuando queremos y necesitamos del agua viva, de la que no nos permitirá tener más sed, de la que saciará toda ansiedad, toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, Señor, así en el cielo como en la tierra, y que seas tú dándonos este pan de cada día, que es esa palabra que podemos retener dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque nos das el permiso de estar contigo en este lugar para disfrutar de tu presencia y de aún poder estar delante de ti y arrepentirnos de toda obra de maldad. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por las bondades de este día. Permítenos, Señor, que a partir de hoy podamos hacer ese libro grande y que podamos anotar aquí nuestros pecados, que es el agua que tú pides de nosotros, esa agua seca donde está nuestra maldad y los anhelos de nuestro corazón, para que en ese libro, en los libros que tú tienes, Señor, donde anotas cada cosa por la que tengamos que rendirte cuentas cuando estemos delante de tu presencia, hayan cada vez menos cosas, Señor, porque nos arrepentimos aquí en la tierra como peregrinos y extranjeros delante de ti. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirte una canción.